Hermanos y amigos, bienvenidos a este tiempo de exposición de la palabra de Dios. Es para mí de mucha alegría, de mucho gozo el poder compartir la palabra de Dios. Hoy quiero hablar de un tema que creo que es muy pertinente decirlo en este momento, porque es un tema actual y lo estamos viviendo toda la humanidad, ¿no? Y se encuentra en Mateo capítulo 24, versículo 3 al versículo 14. Voy a leer señales antes del fin. Dice la Biblia: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. El versículo 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, dice la Biblia, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, dice la Biblia, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la palabra del Señor, vendrá el fin. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra y bendícenos con la exposición de tu bendita palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar de tres acontecimientos finales. Tres acontecimientos finales. El versículo 3 dice que estando él sentado en el monte de los olivos, frente al templo, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En los versículos 1 y 2 nos dice la Escritura que Jesús les habló de que el templo judío iba a ser destruido. Miren, lo voy a leer. Versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. El Señor está hablando aquí de la destrucción del templo que ocurrió 40 años después de su partida. Él murió en el año 33 y en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron la ciudad de Jerusalén y el templo también. Luego Jesús se extiende un poco más allá de la historia y va a enfocarse hacia el final de los tiempos en respuesta a la pregunta de los discípulos que le preguntaron y dijeron: ¿no, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí está titulado Señales antes del fin. Yo quiero hablar de tres acontecimientos que envuelven estas señales. Tres acontecimientos que envuelven estas señales y que marcan el principio del fin. Como dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Vamos a ver el primer acontecimiento. Número 1, a nivel social. El primer acontecimiento es a nivel social. Miren lo que dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Dice la Biblia: y se levantará nación contra nación y reino contra reino. El versículo 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El primer acontecimiento a nivel social, nos dice la Escritura, ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras. Vivimos en un tiempo donde el mundo entero está convulsionado con guerras. En este momento que estoy predicando, hay gente que está peleando y muriendo en guerras. Y Jesús dijo que una de las cosas, que una de las señales que iba a haber a nivel social, guerras y rumores de guerra. El libro de Lucas, el capítulo 21, el versículo 10, pero lo voy a leer del versículo 9. Dice: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. A nivel social, no solamente iba a haber guerras,
sino dice, usted va a escuchar de sediciones. ¿Qué cosas sediciones? Movimientos terroristas, movimientos que causan destrucción en la sociedad, como Hezbollah y muchos otros, los talibanes, ¿no? El grupo ISIS, y podemos hablar aquí en el Perú de muchos grupos terroristas como Sendero, el MRTA. A nivel mundial, Jesús está hablando que iba a haber guerras, rumores de guerras, tambores de guerra. Hoy mismo en Medio Oriente hay tambores de guerras. Medio Oriente está convulsionado, los árabes quieren acabar con Israel, están fijando sus misiles hacia Israel y quieren atacar a los Estados Unidos, pero estamos viendo que eso es lo que Jesús dijo, que iba a haber guerras, rumores de guerras, iba a haber sediciones, pero también nos habla la Biblia que la sociedad iba a estar convulsionada. Mire el versículo 12, dice, por haberse multiplicado la maldad, una sociedad donde la maldad se ha multiplicado como nunca antes en la historia de la humanidad. Estamos viendo cuánto el hombre se ha degradado, cómo el hombre comete cosas atroces, crueles, sin importarle nada. Y Jesús ya lo había dicho, ¿no? Que la maldad iba a aumentar, y por el aumento de maldad, ¿qué iba a pasar? La sociedad iba a estar convulsionada. Estamos viviendo los tiempos que Jesús dijo, de guerras, rumores de guerras, terrorismo, y una sociedad violenta, una sociedad que tiene odio en su corazón, una sociedad que no tiene el conocimiento de Dios, y que podemos decir nosotros, ¿no? Ahora, en este momento, ¿no? Que nunca antes en la historia de la humanidad se ha visto tanta maldad como ahora. Si hay algo que podemos comparar Jesús dijo, como los días de Noé, donde la maldad había aumentado tanto en la tierra, en la sociedad, que ya no había ni siquiera respeto por los valores ni por la persona humana. Usted puede ver cómo un hijo puede matar a su padre, asesinar a su padre, que le dio la vida a su madre. Estamos viviendo tiempos difíciles. Jesús dijo que a nivel social el mundo iba a estar convulsionado y la maldad iba a estar en aumento. La maldad ha aumentado en el mundo. El segundo acontecimiento que la Biblia dice es a nivel de la naturaleza. Mire conmigo aquí en Mateo 24, versículo 7, en la segunda parte dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo. Dice, y habrá pestes. ¿Qué cosa es pestes? Lo que estamos viviendo ahora. Pestes. Esta pestilencia mortal, esta pestilencia de muerte, esta pestilencia que ya ha visitado la tierra muchas veces, pero ahora está visitando a nivel mundial. Es una pandemia a nivel mundial. Toda la raza humana está involucrada en esto. Jesús dijo, ustedes van a oír de pestes. ¿Qué más dijo? Hambres, hambruna. Hay hambrunas. Hay lugares del mundo donde la gente literalmente no tiene que comer, que la gente tiene que pagar por el agua, por un bidón de agua. Hambres y terremotos en diferentes lugares, sin ir muy lejos, ¿no? Hace 2 o 3 días hubo un terremoto en México de 7.5 que sacudió la ciudad. Y a nivel mundial está habiendo terremotos en diferentes partes del mundo. Miren lo que dice el libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 21, es interesante lo que Lucas va a decir. Dice aquí, Lucas, capítulo 21, versículo 11, y habrá grandes terremotos. En el griego la palabra grande es mega. Está diciendo aquí, se traduce como grande, pero en griego dice mega. Está hablando, va a haber megas terremotos que van a destruir ciudades enteras, naciones enteras, como si hubiera pasado una bomba nuclear en esa ciudad. Eso está pasando en estos tiempos. Dice, oiréis de terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. La luna se pone roja como sangre. Roja como sangre. Y cuando la luna se pone roja como sangre, es una señal de que algo va a ocurrir en la tierra. Nunca antes en la historia el hombre había enviado satélites, siglo pasado y este siglo, naves al espacio, a investigar el espacio, ¿no? Estamos viendo señales en el cielo, estamos viendo cosas que están anunciando que Jesús viene pronto. La Biblia dice que va a llegar un día que el sol se va a oscurecer, se va a poner negro como tela de silicio. Y eso es a nivel de la naturaleza. Estamos viendo la naturaleza que conmovida. El mundo está conmovido, el hombre está destruyendo la tierra, su casa, su hábitat. Una naturaleza que conmovida, hambrunas, hambres, terremotos, erupciones volcánicas.
Un mundo totalmente, ¿qué? Convulsionado. Pero la Biblia también nos da un tercer acontecimiento. Y escuche bien, es el acontecimiento a nivel espiritual. Dije, número 1, acontecimiento a nivel social. Número 2, acontecimiento a nivel de la naturaleza. Número 3, acontecimiento a nivel espiritual. Escuchen esto, Jesús habló y lo dijo claro. Dice el versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Falsos Cristos. Jesús ya había dicho, van a venir muchos en mi nombre, y muchos dirán que ellos son el Cristo. Miren bien por ustedes, dice, para que no se dejen engañar. ¿Cuánta gente se deja engañar? Que esos hombres que están aquí en la tierra se presentan como el Mesías. Pero usted y yo sabemos, el que conoce la palabra, que Jesús ya vino como hombre. Y la segunda vez que venga a la tierra va a ser en las nubes y todo ojo le verá. Así que si alguien afirma ser el Cristo, es un mentiroso. Porque Jesús viene en segunda vez, glorificado y en poder y con sus ángeles, a reinar esta tierra. Falsos Cristos. En el versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos falsos profetas. No hay falsos profetas hoy en día, pululan cientos y miles de falsos profetas que se levantan como profetas de Dios, que dan mensajes y afirman de que Dios les ha hablado. Hubo un falso profeta en estos días, el año pasado dijo un falso profeta. No voy a mencionar su nombre, simplemente quiero decir y me voy a remitir a lo que él dijo. Él dijo, el año 2020 va a ser un año de bendición y de cosecha y de abundancia para todos mis líderes, apóstoles, hijos míos en la fe. Un año de bendición. Este es el año de la muerte. Lo que el falso profeta dijo no se cumplió. La Biblia dice, si alguien pretende hablar de parte mía y da un mensaje y no se cumple, yo no lo envié. Si se cumple, yo lo envié. El tal es un falso profeta. Y la Biblia dice que habrá falsos profetas. Despierta, hermana, despierta, hermano. Hay falsos profetas, hay falsos cristos. También hay falsos apóstoles. El apóstol Pablo también va a hablar acerca de eso, de los últimos tiempos. Él va a decir en su segunda carta, escuche bien, de 2 de Corintios, capítulo 12, él va a decir algo muy importante, capítulo 11. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstoles, que pretenden ser enviados de Dios, pero son falsos, dice la palabra del Señor. Ahora, eso es a nivel espiritual, pero no queda allí. A nivel espiritual, Jesús dijo que iba a haber persecución contra los creyentes, contra la iglesia, contra su iglesia. Miren lo que dice aquí, Mateo 24, versículo 9, dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y el versículo 10 dice, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe usted que en el mundo islámico a los cristianos los persiguen y los matan y los discapacitan, lo decapitan? ¿Sabe usted que los países que se llaman socialistas o comunistas persiguen a los cristianos y los meten a la cárcel y los matan y les confiscan sus bienes? Sí hay persecución a la fe de los creyentes y se está tejiendo una maraña para ir contra la iglesia. Pero lo que no sabe el enemigo es que Jesús dice en su palabra que aunque el diablo pretenda destruir la iglesia, él dijo, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra mi iglesia. La iglesia cuando es perseguida es cuando más crece. Pero Jesús está hablando aquí que la iglesia va a ser perseguida. El versículo en Lucas capítulo 21 dice el versículo 12, pero antes todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre.
Dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones, no pensar antes que habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual nadie podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza, dice, perecerá. Y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Persecución a nivel espiritual, falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstoles, persecución contra la iglesia. Pero Mateo dice que va a haber un amor, el amor se va a enfriar en muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas personas que han estado en el camino de Dios se han apartado por causa del mal testimonio, por causa de los falsos profetas, por causa de los falsos apóstoles, por causa de los falsos cristos? ¿Cuánta gente ha sido defraudada por causa de los falsos que se han introducido en la iglesia? Pero no queda allí. ¿Sabe cuál es la señal más grande dentro de este acontecimiento espiritual? No son los falsos cristos, no son los falsos apóstoles, no son los falsos profetas, no es la persecución contra la iglesia. ¿Sabe cuál es la señal más grande? Jesús dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabe cuál es la señal espiritual más grande? La predicación del evangelio a todas las naciones en todo el mundo. Y la palabra que se utiliza en el griego dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Esa palabra denota poder, que el evangelio va a ser predicado con poder, va a ser predicado con autoridad, va a ser predicado con la misma presencia de Dios. Él dice, daré palabra de sabiduría y ustedes van a dar mi mensaje. Qué hermoso saber que dentro de estos tres acontecimientos, la señal más grande es la predicación del evangelio. Hermana, hermano, te animo a que prediques la palabra, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. Nuestra redención está cerca, Cristo viene pronto. Muy bien, ¿qué hacer frente a estos tres acontecimientos? ¿Qué actitud debemos tomar nosotros frente a estos acontecimientos? Mira lo que Jesús dice. Cuando estas cosas, miramos un mundo convulsionado, un mundo donde las sombras de muerte y tinieblas de muerte están cubriéndolo, y nos podemos de repente asustar o tener temor. No tenga miedo, hermano. La Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No debe ser motivo de miedo para el creyente lo que está pasando en el mundo. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, prepara tus maletas espirituales, prepárate. Aleluya, ¿estás listo? Porque Cristo viene en cualquier momento, suenan las trompetas y nos vamos con Él. Aleluya, nos vamos con Él, gloria a Dios. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Dice que debemos estar atentos, expectantes, porque Jesús viene pronto, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero dice algo más. En el versículo 34 hay una advertencia, dice de Lucas capítulo 21, verso 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice, hermanos, no dejen que este mundo los cargue, que las cosas de este mundo, las preocupaciones los carguen y les hagan perder de vista que su salvación, redención final está cerca. Y luego dice el versículo, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno, escuche bien, tenidos por digno de escapar. Habla de escapar. ¿Y cuándo nos escapamos? En el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia salimos, dice, de escapar, dice, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Velemos y oremos, porque Cristo viene pronto. Las señales se están dando a nivel mundial. ¿Cuál es la actitud que debes tomar, amado hermano? Y tú, amigo que me escuchas, si todavía no has aceptado a Jesús en tu corazón, es el momento, es el tiempo de que tú puedas decirle, Jesús, ven a mi corazón. Y tú, hermano, si estás andando medio tibión, ten cuidado, aleluya, entra al fuego, dentro de la presencia de Dios, empieza a buscar, a leer la palabra, y tendrás la unción del Espíritu y vas a estar preparado y preparado. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a la audiencia del aire, que ha escuchado tu palabra, que esta palabra quede en sus corazones, cale en sus corazones, Señor.
Yo lo bendigo, Padre amado. Y aquel amigo o amiga que todavía no te conoce, dile en esta hora tú, Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón y me laves todos mis pecados con tu sangre preciosa. Que laves mis pecados con tu sangre preciosa que derramaste en el cruz de Calvario. Gracias, Jesús. Y séllame, dile, con tu Espíritu Santo. Y tu hermano, dile, Señor, lléname tu poder de tu presencia. Y dame celo para predicar tu palabra. Amén. 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 Si te gustó el mensaje, te invito a darle like, a suscribirte y activa la campanita. Y te invito a seguirme en mi página de Facebook y lo dejo en la caja de descripciones. Dios te bendiga.